El mar Caribe está encerrado por un collar de islas que van desde Sudamérica a Norteamérica, muy juntas. De hecho, las mayores separaciones, 90 millas, están entre Trinidad y Granada y entre Cuba y Florida. El Caribe recibió en los últimos 20 siglos, antes de la invasión europea, dos grandes migraciones provenientes del Orinoco Amazonas. Primero fueron los arahuacos, una gran nación compuesta de muchos pueblos, la más populosa del continente, que venía remontando lentamente desde el Paraguay. De hecho, en arahuaco, mar se dice Paraná. Los arahuacos tenían una cultura bastante refinada, adaptada al medio, con cerámica, cestería, textiles y orfebrería. Fueron ocupando casi todo el Caribe, desde Trinidad hasta Cuba, y ahí se asentaron y vivían pacíficamente. Hasta que llegó la segunda migración, la oleada de los caribes, guerreros feroces que mataban a los hombres y se apoderaban de las mujeres. Los invasores caribes adoptaron la cultura de los invadidos y a partir de ahí las mujeres y los niños de la cultura caribe siguieron hablando arahuaco. Cuando el joven era iniciado como guerrero, abandonaba el arahuaco y comenzaba a hablar caribe, una lengua más ruda y áspera de guerra. Después de la catástrofe de la invasión europea, algunas comunidades caribes habían logrado sobrevivir en islas menores, como en San Vicente y las Granadinas. Pero aquí cambia la historia. En 1635, en una tormenta, un barco negrero español naufraga en esas costas. Los caribes matan a los españoles y esclavizan a los africanos y se los reparten para que junto con sus mujeres hagan el trabajo doméstico y agrícola. El idioma arahuaco se vuelve lengua común, lengua franca, de estos negros traídos de muchas partes de África. Con tanta mano de obra, ahora la vida de los caribes era más cómoda y lo será por 2 años, hasta que en 1637, misterios de la historia, 2 barcos negreros se estrellan en San Vicente. Y se repite la operación. Ahora los caribes tienen más de 1000 negros esclavizados y la vida se les ha vuelto muy, muy cómoda. Pero aquí viene a cuento la historia de aquel patricio de la vieja Roma que, escandalizado porque era difícil distinguir entre los esclavos griegos y los ciudadanos romanos, propuso en el Senado que se uniformaran los esclavos. Y Cicerón le respondió que eso sería estúpido porque, comillas, si los uniformamos nos cuentan. En San Vicente, los negros ya estaban uniformados por la piel. Se contaron a los caribes y por lo tanto no tardaron en rebelarse, en apoderarse de las mujeres caribes y huir a refugiarse y hacerse fuertes en las montañas del norte de la isla, donde formaron una comunidad afrocaribe, los garífunas o caribes negros, cuyo idioma fue el arahuaco. Los garífunas vivieron así por un siglo y fueron naturalmente favorables a la Revolución Francesa, donde se discutía la emancipación de los esclavizados africanos y donde en 1792 la Asamblea Nacional Revolucionaria concedió la ciudadanía francesa a los negros libres. Los caribes, en cambio, enemigos de los garífunas, se aliaron con los ingleses que seguían siendo esclavistas. Franceses e ingleses se disputaron la isla de San Vicente, que cambió de bandera unas 9 veces y que terminará en manos inglesas. En 1795 muere combatiendo en San Vicente el héroe garífuna Joseph Chatouillet, quien libró 2 guerras contra el colonialismo inglés y defendió hasta el final el último baluarte de los caribes negros. Los británicos consideraban a los garífunas un peligro político, un mal ejemplo para sus plantaciones de caña de azúcar en el Caribe, por lo que deciden deportarlos en masa y efectivamente en 1796 unos 5.000 hombres, mujeres y niños son embarcados y abandonados en las islas del norte de Honduras. La mitad muere en el abandono y los supervivientes obtienen permiso de España para asentarse en tierra firme hondureña, como hombres libres. De allí se extenderán a parte de Nicaragua, Guatemala y Belice. En el siglo XX las compañías bananeras despojarán a los garífunas, como todo el mundo, de gran parte de su territorio. Y en los últimos 20, 30 años han sido despojados por megaproyectos turísticos norteamericanos.
Muchos emigraron a los Estados Unidos, donde hoy representan una minoría importante. Los garífunas, que conservan su cultura caribe negra, suman hoy unos 750.000. Muchos viven en Nueva York, y de toda esa población hay unos 250.000 que todavía hablan arawak. Su historia, digna de un bestseller o de una serie televisiva, fue siempre ignorada, porque sobre ellos pesan los dos prejuicios históricos coloniales de nuestro continente: son negros y son indios. Pero nada extinguió ni extinguirá el espléndido ejemplo de los garífunas o caribes negros, fanáticos de la vida y la libertad, que escaparon de la muerte y de las cadenas para fundar una comunidad que hoy progresa, canta, baila y poco a poco va dejando de ser un misterio de la historia.